Bien, jóvenes, dándole continuidad a la propiedad número 2 ahora. La propiedad 2 me dice que la derivada de una suma de dos funciones, u es una función, v es otra función. La derivada de una suma de dos funciones es la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Esto equivale a esta abreviación. U' significa derivada de u. V' significa derivada de v. Entonces, como quien dice, esta es una abreviación. Esta notación es una abreviación de esta y esta notación es una abreviación de esta. Entonces, u comilla significa derivada de u, v comilla significa derivada de v. ¿Sale? Por si las llegan a ver de esta manera. Entonces, esta propiedad me habla de la derivada de una suma de funciones, así de sencillo. Voy a dejar ahí arriba la regla número 3, que pues esa se sigue viendo de una u otra manera, ¿sale? Entonces, tengo ahora la derivada de dos funciones. Esta para mí es u y esta sería v. Aplicando esa fórmula sería la derivada, dejen agarrar el plumón azul, la derivada de u, o sea, de esto, que es 6x cuadrada, más la derivada de 8x cúbica. Aplicándole lo que acabamos de ver en la clase, en la grabación de ahorita, perdón, que acabo de terminar, la derivada de esto es el 2 baja a multiplicar al 6 y a la potencia se le resta 1, o sea, la respuesta va a ser 12x. La derivada de 8x cúbica, el 3 baja a multiplicar al 8, 24, y a la potencia se le resta 1, entonces es 24x cuadrada, ¿sale? Muchachos, nosotros podemos hacerlo directamente desde aquí hasta acá y evitar eso. Claro que sí, pueden hacerlo sin ningún problema. Sin necesidad de hacer la separación, aplicas la derivada a este y aplicas la derivada a este y vas a llegar a ese resultado. Ejemplo, voy a hacerlo con este directamente, ¿sale? El mismo 1 lo vuelvo a escribir aquí, pero lo voy a hacer ahora directamente. Entonces, la derivada de 6x cuadrada, el 2 baja a multiplicar al 6, entonces tengo 12x a la 2 menos 1, pues es 1. La derivada de 8x cúbica, pues es 24x cuadrada. Y listo, hemos terminado. Lo hice sin necesidad de aplicar derivada de este más la derivada de esta. Ya sé que es la derivada de este y la derivada de este, pues entonces no lo escribo, sino lo aplico y ya me evito ese paso. ¿Sale? No lo escribo, ojo lo que acabo de decir, no lo escribo, pero lo aplico, porque pregunté por la derivada de este y esta es la respuesta. Pregunté por la derivada de este y esta es la respuesta. Entonces lo hicimos un poquito más directamente. Pero no quiere decir que no se aplique. Más bien lo estoy aplicando, pero se puede decir que aplicando y resolviendo. ¿Sale? Ejemplo número 2, la derivada de esto. Si se fijan, ahora no son una suma no es una suma de dos funciones, sino es la suma de 4 funciones, es una suma resta de 4 funciones involucradas. Esta es una, esta es otra, esta es otra y esta es otra. Esta fórmula no me limita a tener dos funciones solamente. Puedo tener 3, 4, 5, 6 funciones, n funciones, y la fórmula me va a aplicar para la derivada de cada una de las funciones. Ejemplo, la derivada de 3x cúbica, 9x cuadrada. ¿Por qué es el resultado? El 3 bajó a multiplicar al 3 y a la potencia se le restó 1. La derivada de menos 6x cuadrada, menos 12x. ¿De dónde salió ese? El 2 bajó a multiplicar al menos 6 y a la potencia se le restó 1. La derivada de 2x es simplemente 2 porque la derivada de x es 1. ¿Sabe? Según la regla número 2, si mal no lo recuerdo. Y la derivada de una constante, pues es 0. Entonces la respuesta final sería hasta aquí. Si quieren poner el 0 adelante, si no, pues se lo elimino, no tiene caso sumarle 0, ¿verdad? Entonces la derivada final de esta función sería esta expresión. La derivada del ejemplo número 3 me quedaría de la siguiente manera.
5 por menos 3, menos 15x cuarta, más 18x cuadrada, menos 14x, más 8, y la derivada de 5 es 0. Entonces, esta sería la respuesta. Vuelvo a repetirles, este salió de 5 por menos 3 menos 15, a la potencia se le restó 1, 3 por 6, 18, a la potencia se le restó 1, 2 por menos 7 menos 14, la potencia se le restó 1, y la derivada de 8x es 8 porque la derivada de x es 1, la derivada de 5 es 0, ya no lo puse, por ser constante. Esta, la número 4, la derivada de 10x cuarta, 40x cúbica. ¿Por qué? 4 por 10, 40. 2 por 3 serían 6, a la potencia se le resta 1. La derivada de menos 6x pues es menos 6, y la derivada de pi es 0. Pi es un número, equivale a 3.1416. ¿Vale? Entonces, esta es la respuesta. Me voy ahora a contestar el ejemplo número 5. La derivada de estas 4 funciones también. 3 quintos baja a multiplicar a 3 quintos. Acuérdense cómo se multiplican las fracciones. Y a la potencia se le resta 1. 3 quintos menos 1. Háganlo en su calculadora y la respuesta va a ser menos 2 quintos. El 4 quintos baja a multiplicar al 2. Y a la potencia 4 quintos restale 1. La respuesta es menos 1 quinto. 1 medio baja a multiplicar a menos 2. Entonces le voy a continuar de acá. 1 medio baja a multiplicar a menos 2. X a la 1 medio menos 1, menos 1 medio. Y la derivada de 3 pues es 0, por ser una constante. Respuesta para esta multiplicación: 3 por 3, 9, 5 por 5, 25, entonces sería 9 25avos de x a la menos 2 quintos. 4 quintos por 2, al 2 le pongo un 1 para hacer la multiplicación de fracciones, entonces la respuesta es 8 quintos de x, 8 quintos de x a la menos 1 quinto. ¿Sí? Y 1 medio por menos 2 sería menos 2 medios. A este también le vamos a poner un 1 para hacer la multiplicación. 1 por menos 2 menos 2, y 2 por 1 2. X a la menos 1 medio. Y ya. Esta sería la respuesta. Ahora, si no te gusta la variable así, con potencia negativa, puedes bajarla y expresarla como positiva. Pero esta sería la respuesta final. Ahora, si la quiero expresar de otra manera, sería 9 sobre 25x a la 2 quintos, 8 sobre 5x a la 1 quinto, y menos 1, o simplemente menos x a la menos 1 medio, porque esto es menos 1, ¿vale? Coeficiente 1. Pero bueno, ya no tengo espacio para expresarla de otra manera, entonces mejor así la voy a dejar. Ahora, derivada de 4 tercios de x, la derivada de x es 1, entonces simplemente es 4 tercios. La derivada de menos 2 tercios pues es 0. La derivada de una constante, acuérdense que es 0, entonces la respuesta es 4 tercios. ¿Sale? Ejemplo número 7 y último. La derivada de estas 3 funciones. Lo que tengo que hacer, muchachos, es primero subir las variables antes de aplicar la regla de derivación. Entonces voy a tener la derivada de, en este caso, 2x a la menos 1 al subirla, y luego menos x a la menos 2. ¿Dónde está este 1? Aquí está, pero pues, coeficiente 1 no lo pongo. Y por último, el 8x cuadrado pues me queda igual, porque este sí está para hacer la derivación directa. Esto no está directo, por eso hice un paso de más. Entonces ahora sí están en condiciones de aplicar la derivación a esta expresión. El menos 1 baja a multiplicar al 2, se hace menos 2. A la potencia menos 1 se le resta 1, te queda menos 2x a la menos 2. Este menos 2 baja a multiplicar al menos 1 que está aquí, el resultado es 2, x a la menos 2 menos 1 menos 3. La derivada de 8x cuadrada, 16x. Esta es la respuesta, o también, si no me gusta la potencia negativa, la puedo bajar a dividir a su coeficiente de manera positiva. Lo mismo sucede con el 2. A x a la menos 3 sería 2x cúbica, y por último 16x sería también
la respuesta. ¿Sale, jóvenes? Entonces, esa es la propiedad número 2, la derivada de una suma de funciones. Y le dejamos ahí.